Entonces, hermanos, shalom, Dios les bendiga a todos esta noche. Vamos a continuar nuestro estudio. Si se acuerdan, la semana pasada cubrimos Éxodo 15, 22 hasta el principio del capítulo 16. Y hoy vamos a continuar con el estudio con el título de Cuidado, la murmuración en contra de Dios. Vimos cómo Israel subió y anduvo por el desierto sin agua por 3 días y llegaron a un lugar que se llamaba Mara, que significa amargura, ¿verdad? Las aguas eran amargas. Vimos cómo empezaron a murmurar y esto comenzó un patrón, ¿verdad? Que prácticamente duró por mucho tiempo. Israel anduvo por el desierto por 40 años y el pueblo de Israel, o los viejos, por decirlo así, les desarrollaron un mal hábito de murmurar en contra de Moisés, pero últimamente en contra de Dios, ¿verdad? Vimos cómo llegaron a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras. Vimos la importancia de esto, el número 12, el número del gobierno de Dios, y 70 que fueron las naciones que fueron dispersadas después de la Torre de Babel, ¿verdad? Vimos cómo Dios mandó a Jesús para reconciliar todas las naciones una vez más a Dios. Entonces vamos a comenzar ahora en nombre del Señor en el capítulo 16 y vamos a empezar con versos 1 al 3. Amor, por favor, fuerte. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, escriben sus papeles. Israel aquí comenzó a murmurar una vez más, hablando palabras necias y provocativas, ¿verdad? Se les olvidó muy pronto el oprobio y la persecución que sufrieron a manos de los egipcios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado nosotros como creyentes es no cometer el pecado de la murmuración. Y el pecado de la murmuración es muy peligroso porque nos causa que nos empecemos a enfocar en las cosas negativas. Tal vez en las pruebas, en vez de enfocarnos en Dios, en vez de enfocarnos en su palabra, nos comenzamos a enfocar en las cosas malas o las pruebas o las cosas negativas y empezamos a desarrollar un mal hábito de murmuración en contra de Dios. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que nuestra relación con Dios comienza a sufrir daño. En vez de acercarnos más a Dios o tener una relación sana con Dios, empezamos a apartarnos de Dios. Aunque vayamos a la iglesia, aunque cantemos, a lo mejor sean predicadores o sean cantantes en el coro o sean maestros de niños o de lo que sea, aunque estén sirviendo en esa capacidad, el corazón de la persona se comienza a apartar de Dios. Eso es muy peligroso. Acuérdense que es muy posible tener una apariencia pía, una apariencia de lo verdadero, pero por dentro no tener una relación con Dios. Cuando Dios trajo acusación en contra de Israel, dijo: este pueblo de labios me alaba, pero ¿qué dijo? Pero su corazón lejos está de mí. Entonces, el peligro de la murmuración es que puede causar que en vez de que alabemos a Dios, en vez de que le demos gracias, en vez de que lo reconozcamos, entonces empezamos a murmurar, a hablar en contra de Él, empieza a bajar nuestra fe y de repente
sufre nuestra relación con Dios. Es un lugar muy peligroso. Y vamos a seguir viendo la historia de lo que pasó con Israel. Entonces, el pueblo de Israel comenzó a hablar en contra de Moisés y Aarón, haciendo acusaciones muy serias. Nomás para eso nos sacaste. Allá en Israel cuando menos teníamos las ollas de carne, tal vez de pescado, que sacaban del río Nilo, y comíamos hasta llenarnos. ¿Y qué pasó? Nos trajiste aquí al desierto para morir de hambre y de sed. Entonces comenzaron a hablar de su deseo de estar en Egipto a pesar de la miseria que habían sufrido como esclavos. Entonces, esto, hermanos, es una mentalidad de esclavo. Si no tenemos cuidado, la esclavitud en Egipto representa el pecado. Entonces, Dios sacó a Israel de Egipto, o del mundo, por decirlo así, y los llevó al desierto para que le adoraran, para que fueran su pueblo, prometiéndoles llevarlos a una tierra que fluía de leche y miel. El problema es que la murmuración demostró que Israel todavía tenía la mentalidad de esclavo. Entonces nosotros como creyentes, si no tenemos cuidado y comenzamos a murmurar en vez de alabar y darle gracias a Dios, entonces nuestro corazón corre el peligro de regresarnos al pecado, regresarnos a Egipto, a regresarnos al lugar donde no tenemos una relación con Dios. Y eso es el peligro, eso es la lección que debemos de aprender cuando hablamos del pueblo de Israel y sus murmuraciones, cómo somos capaces de hablar abominaciones, blasfemias en contra de Dios, cuando solamente empezamos a quejarnos, a ver nuestra situación, en vez de darle gracias a Dios y adorarlo y pedirle que nos ayude a seguir adelante. O sea, miren ustedes el peligro de la murmuración, que suele hacernos que regresemos una vez más al mundo. Y no tiene que ser, como les digo, pueden estar yendo a la iglesia, pero su corazón ya se apartó de Dios. Ese es el peligro. Entonces, la murmuración representa a un creyente que no tiene su fe bien puesta en el Señor y una vez más desea regresar al mundo, desea regresar a Egipto, desea regresar a la esclavitud del pecado. Que Dios nos ayude. Entonces tenemos que desarrollar, hermanos, una relación, una actitud de gratitud. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en medio de todas las cosas. Y si cometemos errores, si estamos en una situación a causa de errores que cometimos, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos dé la salida de esa situación. ¿Verdad? Como he dicho en el pasado, muchas veces las personas están en una mala situación y se enojan, le echan la culpa a Dios y cuando menos piensan, empieza una raíz de amargura en contra de Dios. En vez de arrepentirse y regresar a Dios, se resienten y se amargan en contra de Dios. Y eso es un lugar muy peligroso. Amén. Vamos a seguir leyendo. Jackie, 4 al 8, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos?
vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces cuando murmuramos en contra de los líderes de la iglesia o cualquier situación, la murmuración últimamente es en contra de Dios. Eso es la seriedad de la cosa. Entonces, Dios ahora le dio una revelación a Moisés que iba a hacer llover pan del cielo, ¿verdad? Algo que nunca había sucedido antes, ni tampoco hasta ahora ha sucedido. Dios causó que lloviera pan del cielo, ¿verdad? Este pan que representa a Jesús, ¿verdad? Jesús es el pan de la vida. Entonces, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, si nos podemos estudiar la ley, los ritos, todo lo que sucedía, todo apuntaba hacia Jesús. Porque Dios usó a Israel para que por medio de Israel viniera el Mesías y trajera salvación al mundo. Entonces, todo lo que estamos viendo, que el pan que se dio del cielo y tantas cosas, representa a Jesús. Entonces, Dios suple las necesidades de las personas que ponen su confianza en Él. No importa qué tan difícil situación, no importa qué tan imposible, porque acuérdense ustedes, hermanos, eran como, para ser conservadores, eran como 2 millones de personas en el desierto. Imagínense ustedes, 2 millones de personas. Tenían que tomar agua, tenían que comer. ¿Quién les puede dar de comer en cantidades masivas? Pues Dios. Entonces, si Dios puede hacer eso, Dios tiene el poder para obrar en nuestras situaciones. Amén. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. Entonces, escuchen esto. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles para nosotros aceptar, porque todos hay cosas que todos queremos, ¿verdad? A lo mejor una casa nueva, grande, a lo mejor un trabajo donde ganar mucho dinero, a lo mejor carros muy bonitos. Siempre hay algo que queremos. Pero lo que debemos entender es que Dios no siempre nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. ¿Y por qué? Porque a veces lo que queremos nos puede hacer daño. Entonces muchas veces Dios no nos da lo que queremos porque puede ser algo que nos cause que nos apartemos de Él. ¿Verdad? Hay personas que oran por la lotería, quieren la lotería, pero Dios sabe que si se ganan la lotería, eso iba a causar que se aparten de Él. Amén. Entonces, lo que queremos y lo que necesitamos son dos cosas muy diferentes. Por eso Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento. A estar contento cuando tengo mucho, cuando no tengo nada. A estar contento en las buenas y en las malas. He aprendido a estar contento con lo que tenemos. Entonces, miren, cuando nosotros aprendemos a estar contentos en el lugar que estamos, y puede ser un lugar de prueba, puede ser un lugar donde no sea muy deseable, pero si nosotros aprendemos el principio de estar contentos en el lugar donde nos encontremos, entonces Dios comienza a mover las cosas y nos lleva a otro lugar, a otro nivel. ¿Por qué? Porque entonces podemos recibir las bendiciones que Él tiene para Él. Muchas veces no estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos la actitud correcta. Si Dios nos da demasiado, mucho, demasiado muy pronto, es probable que nos apartemos de Él. Dios sabe. Entonces, un secreto en nuestra vida cristiana es aprender de estar contentos en el lugar donde estemos. Y cuando estamos contentos en ese lugar, entonces Dios ya nos lleva a otros lugares, nos bendice. Pero si somos murmuradores, si murmuramos y nos quejamos, en vez de darle gloria a Dios, es como que estamos dando pasos hacia atrás, ¿verdad? Empezamos a retroceder. Y lo que pasa es que Dios no contesta nuestras oraciones, porque no estamos en una posición en el lugar donde debemos estar para que Dios nos bendiga. Por eso titulé este mensaje,
Murmuración, cuidado con la murmuración en contra de Dios. ¿O cuál es el título? Cuidado. Cuidado, la murmuración en contra de Dios. Entonces, así como Dios probó a Adán y a Eva, ahora iba a probar a Israel a ver si le obedecían. ¿Se acuerdan que los puso en el jardín del Edén? Y les dijo, pueden comer de todos los árboles que quieran, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Los probó. Hermanos, miren, la fe, nuestra fe tiene que ser probada. Si no es probada, no es fe genuina. Entonces Dios nos prueba para ver si le vamos a obedecer. Viene una tentación, vienen pruebas, vienen luchas. Y Dios nos prueba, así como probó a Abraham cuando le dijo que sacrificara a su propio único hijo, a su propio hijo, porque tenía también a Ismael. Y entonces Dios nos prueba en esos momentos, y son esos momentos que cuenta mucho cómo reaccionamos, porque entonces, si pasamos la prueba, entonces estamos listos para recibir la bendición. Amén. Amén. Y es duro, no es fácil. Cuando murmuramos, últimamente murmuramos en contra de Dios y no en contra de los hombres. Cuando pecamos últimamente en contra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes la oración que hizo David? No me recuerdo si el Salmo 52, no me recuerdo. Después de que fue descubierto cuando pecó con Betsabé y cuando mandó matar a su esposo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dijo David? Dijo, contra ti y solamente contra ti he pecado. Entonces, cuando pecamos y le hacemos daño a personas o a alguien más, últimamente nuestro pecado es en contra de Dios. A Él es al que le vamos a rendir cuentas. Entonces, adicionalmente, aparte de mandarles pan del cielo, Dios les iba a dar carne. Imagínense eso. Carne en el desierto para que comieran. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios estaba siendo muy paciente para con Israel. Y Dios es paciente, hermanos. Pero llega el momento en que ya no es tan paciente. Se acaba su paciencia. ¿Verdad? Pero Dios estaba siendo paciente con Israel. Le dijo, miren, les voy a dar pan de comer y también les voy a dar carne. ¿Se imaginan esa situación como cuando estaban enfrente del Mar Rojo y venían a los egipcios? Nadie se imaginaba lo que Dios iba a hacer. Y ahora llegó el momento en que les iba a dar pan y carne y no se imaginaban cómo lo iba a hacer Dios. Es muy hermoso eso, ¿verdad? Porque, miren, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no es imposible que te den ese trabajo que quieres. Que te conceda, los que son solteros y desean casarse, que les conceda un buen esposo, una buena esposa. Nada es imposible para Dios. Pero la cosa es, ¿estamos preparados nosotros? ¿Estamos aprendiendo a ser contentos en el lugar que estamos? ¿O estamos murmurando en contra de Dios? La murmuración detiene la bendición de Dios. Y lee 9 al 12, por favor. Éxodo 16, 9 al 12. Fuerte, por favor. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído nuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué son los papeles? Moisés y Aarón juntaron entonces a los israelitas para llamarlos a cuentas por sus murmuraciones. Acuérdense, hermanos, dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa
que sale de la boca del hombre, de esa va a dar cuenta. ¿Qué quiere decir ocioso? Quiere decir cuando hablamos sin cuidado, cuando hablamos sin pensar lo que estamos diciendo, cuando decimos cosas que no debemos decir. Dice la palabra de Dios que vamos a rendir cuentas por eso. Entonces tenemos que tener cuidado de no desarrollar una actitud de murmuración, de queja en contra de Dios, de no quejarnos, sino aprender a darle gracias a Dios y estar contentos en el lugar que Él nos tiene. Entonces, Dios reiteró que les daría carne por la tarde y pan por la mañana. Entonces, escuchen esto, no podemos burlar a Dios. Él sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que estamos pensando, ¿verdad? Podemos fingir una cara enfrente de la gente. Podemos aparentar ser muy píos o muy santos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros corazones. Y por eso es que tenemos que tener cuidado en la actitud de nuestro corazón. Que Dios nos ayude porque no es fácil. No es fácil. Pero sin embargo, Dios es paciente y Él desea que nos arrepintamos y Él nos perdona. Dios nos perdona. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Eso es lo hermoso del Señor. Por eso les digo, hermanos, cuando cometan errores, cuando cometan pecado, no huyan de Dios. Corran a Él. En vez de huir de Dios, corramos a Él y pidámosle misericordia. Porque todos pecamos, todos tenemos debilidades. Si no es una cosa, es otra, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos burlar, no lo podemos engañar. ¿Verdad? ¿Qué podemos esconderle a Dios? Estamos desnudos delante de Él, alma, cuerpo y espíritu. No hay nada que podemos ocultarle a Dios. Entonces, tenemos que desarrollar una vida donde regresamos a Dios, le pedimos perdón y seguimos adelante. Amén. Si necesitamos ayuda, pidamos ayuda. Si necesitamos oración, pidamos oración, pero no nos apartemos del Señor. Y menos en estos días donde el Señor puede venir en cualquier momento. Tenemos que estar a cuentas con Dios, porque Él no tarda en venir. Daniel, verso 13. Y venida la tarde, subieron Codornices. codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío derredor del campamento. Yo las codornices, ¿saben qué son? Esos pájaros, ¿cómo se puede mencionar? Son pequeños, pero son muy deliciosos. ¿Se han comido codornices? Es como una gallina pequeña, ¿verdad? Pero tiene la carne de la codorniz, tiene un sabor muy especial. Si nunca la han comido, se la recomiendo. Y el Señor les dio esto. Entonces, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, así como, no sé, como pedazos así de pan pequeño. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Saben que maná, en hebreo es man, pero maná significa ¿qué es esto? Así le pusieron, porque yo, ¿qué es esto? Y se quedó el nombre. Man o maná significa, en hebreo significa ¿qué es esto? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Dios os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Eran más o menos como 2 libras y media. Entonces, 2 libras y media por persona. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, cuánto maná, cuánto pan descendió
para darle de comer a 2 millones de personas. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Eso es tremendo. Entonces, Dios cumplió el deseo de carne de los israelitas y les mandó codornices. ¿Cuántas codornices? Muchas codornices. A la mañana cayó pan del cielo. Escriben sus papeles. El pan, como había mencionado antes, el pan que cayó del cielo representa a Jesús, que es el pan de la vida. Jesús es el pan de la vida. El pan de vida es la palabra de Dios y necesitamos comer de ella todos los días. ¿Verdad? Aquí dice la Biblia, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la voz de Dios. Entonces, tenemos que ser personas que leemos la Biblia. Porque si no, estamos susceptibles a ser engañados por cualquier tipo de doctrina. Hay personas que hablan muy bonito, hay personas que nos pueden convencer de cualquier cosa, pero si no conocemos las Escrituras, podemos ser engañados. Entonces tenemos que ingerir diariamente ese pan de la vida, porque cuando oímos algo que no es, vamos a decir, hey, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? No importa, echa mentiras. La palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Comenzamos a aprender a usar la palabra de Dios como la espada del Espíritu para venir en contra de las mentiras del diablo. Tenemos que tener cuidado. Me atrevo a pensar que la iglesia hoy en día, cuando menos en Estados Unidos, es una iglesia analfabeta en cuestión de conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Porque estamos viendo suceder cada cosa y la gente está viviendo no por la palabra de Dios, sino por emociones o por lo que el mundo les dice. Dice la palabra de Dios que amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que no nos vayamos a hacer enemigos de Dios. Por eso tenemos que vivir en la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que comer ese pan de vida que es Jesús, ¿verdad? Su palabra. La palabra de Dios dice ahí en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o era la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la palabra de Dios. Tenemos que estar en la palabra de Dios, tenemos que alimentar nuestra alma, cuerpo, espíritu, tenemos que alimentarlo de la palabra de Dios. Amén. ¿Quién sigue? 19 al 24. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Amén. Entonces, queridos papeles, algunos israelitas no hicieron caso y juntaron de más, y esto se llenó de gusanos y olió mal. Entonces, eso representa, hermanos, el pecado, ¿verdad? El pecado, cuando desobedecemos a Dios y cometemos pecado, es un mal olor a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios les dijo, solamente junten lo que necesitan para cada día. Hay gente, como siempre, que desobedece, no quiere obedecer, juntaron de más, se echó a perder y olió mal. Entonces, eso representa, hermanos, cuando
nosotros desobedecemos a Dios y cometemos pecado, lo que sube a la presencia de Dios es un mal olor, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio delante de Él, es como un perfume agradable a su presencia, ¿verdad? Cuando elevamos el sacrificio de la alabanza con corazones puros, es un aroma agradable delante de Dios. Entonces, cuando Israel ofrecía holocaustos, su corazón tenía que estar bien con Dios, ¿verdad? No nomás era llevar una cabra y sacrificarla y elevarla. Si había pecado en la vida o había una actitud incorrecta, ese sacrificio no lo recibía el Señor. Y es lo mismo ahora con nosotros. Cuando alabamos a Dios, pero nuestro corazón no está bien con Dios, o estamos en pecado escondido, o estamos una mala actitud, lo que sube delante de Dios es un olor desagradable. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que las personas que no obedecieron, se pudrió el maná y olía mal. Y eso es lo que pasa cuando cantamos alabanzas, pero nuestro corazón no está con el Señor. Entonces lo que sube a su presencia es un olor desagradable y no agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Dios estaba probando la obediencia de Israel. Y así somos, hermanos. Nuestra naturaleza es tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a un restaurante y dicen, no toquen el plato porque está caliente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Oh, de veras, está caliente, ¿verdad? O hay un lugar donde dice, no toque pintura fresca. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos, lo tocamos, oh, mira, de veras, la pintura está fresca, mira, así. Es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es disciplinar nuestras vidas para ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos está forjando, si nosotros le permitimos a Dios, pasamos lo que llaman el proceso de la santificación, ¿verdad? Dios nos va cambiando diariamente, nos va formando, nos está preparando para cuando Él venga por nosotros. Entonces, muchas veces somos probados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ceder a la tentación o vamos a ser obedientes a Dios? Y aquí, pues, como pueden ver, algunas personas no pasaron esa prueba, pero Dios estaba tratando con ellos. Entonces, el sexto día, Dios les permitía que juntaran una doble porción, 5 libras, en vez de 2,5 libras por persona, 5 libras. ¿Por qué? Porque el sábado Dios lo santificó desde el principio. Y dijo, en este día van a reposar. Así como yo reposé cuando hice la creación, por 6 días la creé, el séptimo día descansé. Así quiero que ustedes tomen una doble porción y que el sábado lo consagren a mí y tengan suficiente para comer y no les vaya a faltar nada. Y cuando juntaban lo doble en viernes para el sábado, no se podría, porque estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto de obedecer los mandamientos de Dios. Cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, es un olor desagradable delante de Él. Pero cuando obedecemos los mandamientos de Dios, cuando nuestro corazón está correcto delante de Dios, es un olor agradable y aceptable delante de Él. Amén. Entonces, debemos de vivir nuestras vidas para agradar a Dios, ¿verdad? Y no quiere decir que no vamos a sufrir. No quiere decir que no vamos a pasar por pruebas o dificultades. Lo que quiere decir es que mientras este cuerpo se desgasta y pasemos lo que pasemos, nuestro hombre espiritual se renueva y se hace más fuerte, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros vamos de pasada por este mundo. Somos peregrinos, como dice el canto. Vamos de pasada. Entonces, en esa pasada, nuestro hombre espiritual va creciendo, se va fortaleciendo hasta que llegue el día, como dice la palabra de Dios, que es perfeccionado como la luz de la aurora, ¿verdad? Vamos caminando y la meta es de llegar a ser más y más como Jesús. Amén. Esa es nuestra meta. No tenemos un llamado más alto que ser como nuestro Padre Celestial, ser como Jesús. Y Él nos ayuda para que crucemos esta vida dificultosa. ¿Verdad que es dificultosa? No importa
qué tan rico, tan pobre, qué tan educado o no educado, qué tan inteligente o no, qué tan bien parecido o no. Todos pasamos por las dificultades y las durezas de esta vida, ¿verdad? La diferencia es que si somos fieles a Dios, vamos a llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Vamos a cruzar el Jordán, entrar a la tierra prometida, que es morar con nuestro Dios por la eternidad. Amén. Y ahí vamos caminando, somos probados, pero si perseveramos, el Señor nos va a ayudar para que podamos llegar, ¿verdad? Pablo escribió, dijo, soy persuadido de esto, dice, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará o los ayudará a llegar, a terminar, hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día de Jesús el Mesías, ¿verdad? Es la promesa de Dios. Y debemos de aprender a descansar en la palabra de Dios, porque nadie podemos llegar solos, hermanos, nadie. Ningún hombre, ninguna mujer puede justificarse delante de Dios. Nadie puede llegar palmeándose la espalda diciendo, Señor, yo llegué solo. Porque nadie podemos llegar solos, hermanos. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para que podamos llegar. Amén. ¿Quién sigue? ¿Jackie? 25 al 30, por favor. Dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Allá. No se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no quieres guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces, ¿qué pasó? Les dijo Dios, no salgan el séptimo día. ¿Qué es lo que hicieron? Ahí van. A ver si era cierto que no había, ¿verdad? Entonces, y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la desobediencia a los mandatos de Dios lo provoca ira. Es como un padre que ha creado niños pequeños, ¿verdad? Y les dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y lo sigue haciendo y no hace caso y no hace caso. Entonces, al principio hay mucha paciencia y uno desea que aprendan, pero llega el momento en que experimentan la ira, ¿verdad? De los padres por la desobediencia. Es lo mismo con Dios. Debemos de estar muy, ¿cómo se dice? De poner mucha atención a lo que Dios dice, para no desobedecer sus mandamientos de esta vez, porque llega el momento, miren, hay una diferencia cuando uno comete cosas sin saber, ¿verdad? Dios es muy gracioso en esas situaciones, pero después que Él nos enseña que está mal y lo seguimos haciendo, ahí es donde viene el juicio de Dios. Cuando uno hace algo malo a sabiendas, ahí es donde el Señor se desagrada. Entonces, tengamos cuidado con eso, hermanos. Pongamos mucha atención a la palabra de Dios, porque no vaya a ser que incurramos su ira sobre nosotros. Amén. Israel es nada menos que un ejemplo del resto de la humanidad. Si Dios haya escogido a un pueblo africano, hubiera pasado lo mismo. Si Dios hubiera escogido a un pueblo europeo, hubiera pasado lo mismo. Si Dios hubiera escogido a un pueblo asiático, hubiera pasado lo mismo. Es la naturaleza del hombre. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de eso? De que debemos de someternos a la voluntad. Debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Más fácil dicho que hecho. Pero tenemos que doblegarnos. Amén. Entonces Dios había santificado el sábado como el día de reposo desde la creación, hermanos. Eso no empezó con la ley, no empezó con ni Adán
No, pues empezó con Adán. Dios santificó el sábado, el día de reposo, el séptimo día, desde el principio de la creación. Entonces hay una bienaventuranza, me parece que en Isaías 58 habla de la bendición de las personas que guardan el sábado, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el enemigo? Pues cambió todo para el domingo, ¿verdad? Si ustedes leen la historia y leen que fue Constantino el que dio ese edicto, los romanos odiaban a los judíos, y cuando supuestamente se cristianizaron, hicieron a un lado todo lo que tenía que ver con los judíos, las fiestas, todo lo que tenía que ver la adoración del sábado, y lo cambiaron del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque Constantino era un adorador del sol, de Mitras. Y en inglés, ¿cómo se llama el domingo? Se llama Sunday, se llama el día del sol. Y Constantino dijo que era el día venerable del sol. Entonces el enemigo siempre busca tergiversar, busca torcer todo lo que Dios manda. Y ahora muchas personas pues están celebrando días paganos y no bíblicos por lo que sucedió con el Imperio Romano. Bueno, ese es otro tema. Pero acuérdense que Dios santificó el sábado desde el principio de la creación. No fue nada nuevo. Es desde el principio de la creación. Ok, ¿quién sigue? Ya aquí 31 al 36. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él, y guárdalo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Como hemos dicho, son como 2,5 libras más o menos. Entonces, una vez más, maná significa, ¿qué es esto? Muy interesante. Escriban sus papeles. Dios ordenó a Moisés a que guardara un poco de maná como testimonio a las generaciones venideras. Y es interesante, ¿se acuerdan de eso? Que en el arca del pacto, ¿qué es lo que había dentro del arca del pacto? Estaba la vara de Aarón, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos y un gomer de maná. La vara de Aarón, los 10 mandamientos que llamaban el testimonio, y maná, ¿verdad? Como un testimonio de este milagro que Dios hizo en el desierto, de darles pan de comer. No tenían que cocinar o cosechar trigo los israelitas, porque Dios les dio maná de comer. El libro de Hebreos dice que comieron el pan de los ángeles, o la comida de los ángeles. ¿Comerán eso los ángeles? Pues es muy probable, si lo llamó la comida de los ángeles. No sé, pero era algo maravilloso, ¿verdad? El hecho de que Dios los sostuvo en el desierto por tanto tiempo, ¿verdad? Sin que labraran la tierra, sin que tuvieran agua para regar la tierra. Dios los sostuvo por 40 años. En el desierto dice que sus vestimentas no se desgastaron, su calzado no se desgastó, no se enfermaban, solamente cuando Dios los castigaba, pero no se enfermaban. Fue algo realmente milagroso. Entonces, si Dios hizo eso para Israel, ¿podrá hacer algo en nuestra situación? Claro que sí. Amén. Simplemente tenemos que obedecerlo y poner nuestra confianza plenamente en Él. Entonces, en conclusión,
la murmuración, el peligro de la murmuración es que puede apartar nuestros corazones de Dios. Y comprendamos una cosa, podemos seguir yendo a la iglesia, podemos seguir sirviendo, podemos seguir haciendo muchas cosas, pero nuestro corazón esté apartado de Él. Cuidado con eso. Tenemos que tener actitudes de gratitud, de darle gracias a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, de tener nuestro corazón bien delante de Dios y no caer en el pecado de la murmuración que causó que muchos de ellos murieran en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían apartado de Dios y habían caído en el pecado de la murmuración. Mucho cuidado con eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Señor, presentamos nuestros corazones delante de ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados y perdonando a los que han pecado en contra de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no murmurar. Ayúdanos a ser agradecidos con corazones llenos de acciones de gracias, Señor. Y teniendo un corazón puro delante de ti. Líbranos de la murmuración, de las quejas, Señor, para que podamos vivir vidas que te agraden. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pido todo. Amén. Dios les bendiga a todos. Pasen muy buenas noches y shalom.